Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Influyentes. Nos encontramos nuevamente acá en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, que está cumpliendo 81 años de existencia. Y vamos a seguir conversando con aquellos que forman la biblioteca, con aquellos que conforman ese recurso vivo de todos los días de la biblioteca. Y en esta ocasión nuestro invitado es el encargado del Centro Audiovisual, melómano, coleccionista, apasionado por la música, sí, pero también por la literatura, es músico, es escritor, periodista. Mario García Hudson, bienvenido. Mucho gusto, José María Torrijos, gracias por la entrevista y siempre un honor conversar sobre cosas que nos apasionan, sobre todo del mundo de la cultura panameña desde la perspectiva de la música. Así es, Mario. Un gusto estar aquí contigo. Mario, ¿cuántos años son ya en la biblioteca? Son 18 años desde el año 2005 en que se organizó el Centro Audiovisual y comencé a laborar en esta institución. 18 años, Mario. ¿Qué te dejan esos 18 años? La satisfacción de organizar un centro audiovisual que tiene como propósito preservar la memoria panameña en sonido y en imágenes en movimiento. Un trabajo arduo, pero que uno lo disfruta diariamente. ¿Qué has descubierto o qué has descubierto que te haya sorprendido en estos 18 años que no conocías y que descubriste a través de ese acervo audiovisual? Yo creo que es importante primero señalar que Panamá, en términos de preservación de memoria musical, es un país de muchas lagunas. No solamente desde el aspecto de la música, sino de varias disciplinas que tienen que ver con el mundo de la cultura. Cuando yo comencé a hacer radio, de forma ya sistemática y continua a partir del año 2000, descubrí que existían pocas pistas de cómo construir una historia musical grande. Comencé un proceso de hacer investigaciones sobre aspectos de la música panameña y esto de alguna u otra forma me ligó a la Biblioteca Nacional, a la cual entré a trabajar en el año 2005. Y en ese periodo de tiempo, 18 años, pues se han podido descubrir cosas interesantes a través del vínculo con gente de afuera de Panamá que tiene otro tipo de mirada y que conoce de artistas que yo en lo personal desconocía. Te puedo mencionar que en cierta ocasión, cuando estuve en uno de estos eventos internacionales, hablando sobre música, específicamente en Colombia, una persona se me acercó y me habló de Marcos Gilkens. Yo no conocía quién era Marcos Gilkens y a partir de ese momento pues vino la experiencia con este gran trompetista panameño que caló internacionalmente, que hizo arreglos maravillosos para la música colombiana desde la postrimería de los años 40 hasta bien entrada la década de los años 70. Y a través de esta vinculación con otras personas en el extranjero, pues uno descubrió quién era Frank Anderson, del que uno había escuchado algunas cosas, pero no sabía la grandeza de este músico. Y te podría seguir contando historias que se han visto reflejadas a lo largo de estos descubrimientos en 18 años, pero en una labor de mucho tiempo ya tratando de entender nuestra música, porque a través de la música puedes reconocer aspectos importantes del país. Tu pasión es la música, pero el Centro Audiovisual abarca más. Y tú lo dices, hay lagunas. El registro histórico panameño tiene lagunas. Cuando uno que trabaja en esto va y busca algún material referencial, nunca existe. ¿Cuánto implica o cuánto nos afecta esas lagunas? Bueno, sabes que la cultura es un aspecto fundamental para preservar la memoria de un país, porque te permite tener una serie de lecturas de cómo vernos y cómo reconocernos. Y si no se reconstruye una parte de la historia, pues no se sabrá los sonidos o formas de cómo tenían los panameños en expresarse en un periodo de tiempo. Si fuéramos a hacer un ejercicio de memoria histórica, podríamos situarnos a inicio de la época republicana con un primer intérprete que es Alcide Briceño, una figura desconocida para el mundo de la música panameña, pero que ayuda a la divulgación del patrimonio musical panameño en la postrimería de los años 20, incorporando su repertorio temas de Vicente Gómez Gudiño, temas de Ricardo Fábrega o de Alberto Galimani, por mencionarte tres compositores. Y si este material no se preserva, pues se pierde una forma de cómo se hacía la música en ese periodo de tiempo. Y ahondando más a ese caso, te pongo un ejemplo.
Hay discos de Alcides Briceño que se señalan dentro de la modalidad del tamborete. ¿Qué es el tamborete? La tamborera. Y si no descubrimos esas pistas a través de Briceño, no sabemos que un primer ejercicio de Ricardo Fábrega de llamar a este género fue tamborete y no tamborera. Ahora, ¿cuánto ha cambiado la recepción de la gente con respecto a la preservación de la memoria desde que tú entraste acá hasta ahora? ¿Ha habido un cambio? ¿La actitud de la gente es la misma? ¿Cómo se diferencia? Es bastante difícil responder esa pregunta, sobre todo en un país donde históricamente no se ha considerado a profundidad lo que es preservar la memoria. Y hablo de la gente, no de las instituciones. Yo creo que hay que comenzar a trabajar sobre ese ejercicio y que la gente se sienta orgullosa del patrimonio para que pueda entender que un disco, una fotografía, un libro, un periódico tienen una importancia trascendental porque son parte de nuestra memoria como país. Entonces hay que hacer un ejercicio frente a la ciudadanía, hay que dar continuamente ejercicios de que el por qué esta importancia de guardar esa memoria que nos hace ser orgullosos. Porque hay algo que es importante decir, Chema. La historia panameña se construye a partir de que somos una patria pequeña dentro del imaginario. Y Panamá nunca ha sido una patria pequeña. Una patria pequeña no produce lo que en términos de contenido ha dado Panamá. Y no solo me refiero al aspecto musical. Si uno hiciera un ejercicio de distintas disciplinas, te vas a encontrar con logros significativos de la cultura panameña. Y reitero, ni un país que es pequeño puede hacer eso que ha hecho Panamá. El gran problema que tenemos es cómo sistematizamos todos esos procesos que en algunos momentos de la historia se han fragmentado. ¿Cuánto del acervo musical panameño está perdido? ¿Cuánto del acervo musical? Eso nunca lo vamos a poder contabilizar. Si yo hiciera, si pusiera un ejemplo a partir del trabajo que hizo Richard K. Spotwood en una magna discografía de lo que se produjo en Estados Unidos, yo te podría decir que para el periodo entre el año 19 al año 36, que es un periodo importante para la música panameña, hay cosas que en lo personal yo no he podido escuchar. Y son grabaciones de Alcides Briceño. Hizo más de 300 grabaciones. Probablemente yo pueda conocer unas 200. ¿Y las otras 100? Porque son discos que fueron hechos en un formato antiguo, que en muchos casos cuando se hicieron las conversiones a otro formato, permanecieron estos discos. Y no están. Pero existe constancia de que se hicieron esas grabaciones. Y no solamente en Estados Unidos. Recuerda que la música panameña se internacionaliza y se graba en distintos escenarios. Yo he descubierto piezas importantes de la música panameña, por ejemplo, en Argentina. En Argentina descubrí un disco de Tony Moro, el gran Tony Moro, cantante panameño que hizo carrera en Cuba, en México, en distintos escenarios de nuestra América, pero que hizo grabaciones en Argentina. Y ese material estaba en Argentina. He descubierto grabaciones del ¿Qué te parece Cholito? Igualmente en Argentina, o de La Cocaleca. Entonces, la música panameña está desperdigada a lo largo de nuestra América. Ahora, Mario, en los últimos años ha habido un auge del coleccionismo. ¿Ese auge no está vinculado un poco con la preservación de la memoria? ¿No hay relación? Sí y no. ¿Por qué? Digo primero lo del sí, porque si un coleccionista tiene piezas que para otro coleccionista son difíciles, pues ya sabemos que alguien probablemente tenga ese material. Y digo el no, porque si ese coleccionista lo único que quiere es guardar música y no entiende el significado de la misma, ¿por qué no sirve que un coleccionista tiene esa pieza si no la da a conocer? Tú, al margen de tu actividad aquí, eres coleccionista. Yo soy coleccionista de música desde el año 1982. Es decir, hace 41 años que guardo música. Pero en estos momentos estoy dedicado de lleno a la preservación de la música panameña. A lo que voy, ¿cómo tú te sientes con el mundo del coleccionismo en Panamá? Yo creo que hay gente joven que se ha abocado a la labor de preservar música. Lo que no estoy del todo seguro es si entienden la profundidad de lo que esto significa. Porque para preservar hay que conocer lo que se tiene. Hay que indagar sobre esa historia de esos discos y tener una conciencia de cómo han sido esos procesos que han producido precisamente ese acervo musical. Yo diría que ahí hay que comenzar a hacer más trabajo
Y tú conoces que tenemos una cuenta que se llama Panamanama, que en estos momentos lleva 224 videos de música panameña, donde hemos tratado de hacer unas miradas a lo largo del siglo XX para que la gente entienda el alcance de la música panameña desde los distintos formatos de grabaciones. O sea que pudiéramos decir que acá el coleccionismo, más que un enfoque formativo, más que todo comercial, capitalista. Yo creo que el costo que se le está dando en estos momentos a ciertos discos panameños podría ser una apuesta hacia ese tipo de mirada. Pero no quisiera ser categórico porque conozco de algunos casos de jóvenes que son muy entusiastas y que creo que apuestan más por el sentido de ese orgullo de lo que se ha hecho musicalmente a favor de Panamá. ¿Cuánto de lo que se hace, cuánto de lo que se colecciona, cuánto de ese coleccionismo se refleja en investigación, en docencia? Realmente es muy bajo. Es muy bajo ese campo, son pocas las personas que se dedican a este proceso de investigación. De hecho, Panamá es un país donde hay pocos etnomusicólogos, son contados, pero en los últimos tiempos ha habido una mirada desde fuera sobre la música panameña. Ha habido esfuerzos de investigadores internacionales que se han abocado a esta labor de entender cómo ha sido el proceso musical en Panamá desde ciertas particularidades. Pero debo dar fe que hay algunos esfuerzos aquí en términos de Panamá por mirar el asunto de la música de forma más rigurosa, más científica, más académicamente. Pero falta más. ¿Qué falta? Faltaría crear un cuerpo de investigadores que entiendan la importancia de lo que es el legado musical de distintas generaciones que han hecho los panameños, desde Panamá y desde fuera. Ya que mencionas eso, ¿sientes que cuando se investiga acá o cuando se produce material de todo tipo, audiovisual, periodístico, simplemente o abusamos de la época de los combos? Es como si todos los proyectos estuvieran enfocados en esa época. Si viéramos el tema de los combos, hay que hacer algunas advertencias en ese sentido para responder a tu pregunta. Recordemos que en la época de los combos nacionales, ya en Panamá, el proceso de hacer música es ya sistemático. Me explico mejor. Para la década de los años 60, cuando irrumpen los combos nacionales, que de hecho tienen un sonido muy ecléctico dentro del mundo de la música, ya en Panamá se graba, se prensa, se fabrica y se comercializa el disco. Cosas que anteriormente esos procesos no eran continuos. Cuando aparece el sello Grecha Panamá, probablemente la industria discográfica más importante que tiene Panamá antes de todos los sellos discográficos que aparecen en la década de los años 60, Grecha graba, pero no prensa el disco. Y todos estos procesos tienes que hacerlos desde afuera para que retribuya ese material a Panamá. Por eso esas piezas de este sello, algunas en discos 78 revoluciones por minuto, son más difíciles de conseguir. Y sobre todo, siendo Panamá un país de una población muy limitada, los tirajes de discos pues eran también tirajes muy limitados. Siempre que ocurriera todo lo contrario, en algunos discos que gozaron de mucha fama en la época de los combos nacionales, donde hubo circulación masiva. Y estos discos son más fáciles de recuperar. Y además que el periodo de los combos es un periodo más reciente, si nos ponemos a analizar que en territorio panameño las pruebas hasta este momento de evidencia de discos grabados son del año 28. Entonces las evidencias del año 28 al 30 son muy pocos conocidas. Las evidencias de los años 30 o 40 igualmente ocurre con eso. Entonces son procesos que son más dilatados que en la época de los combos nacionales, donde ya hay una conciencia del mercado que vende los discos y que tiene aceptación. ¿Qué podemos decir de lo fílmico, de la videografía? ¿Cómo está esa parte? Me imagino que es aún más complicado. Es mucho más complicado la parte fílmica porque hay demasiado material que ha desaparecido de esa parte fílmica y sobre todo que los procesos fílmicos son mucho más costosos que los procesos de distribución sonora. Se encarece más el
el precio al hacer un producto dentro de esta dirección, ¿no? ¿Y el video no ayuda un poco la aparición del formato video? Sí ayuda a la aparición del formato video, pero recuerda que en Panamá hay condiciones que dificultan la materia de preservación. Y el término de preservar este material es mucho más costoso. ¿Cuáles son las grandes? Se necesitaría una gran bóveda de preservación, condiciones, gente que esté capacitada en el manejo de temperatura, hay demasiados factores. La implicación de que todo el material o mucho del material de los medios de comunicación no exista, que no esté registrado. ¿Qué implica eso para una nación? Uy, eso es grave, porque recuerda que si un hecho aconteció hace 30 años y no tenemos material fílmico de este hecho, ¿cómo podemos dar una constancia a partir de ese elemento? Tendríamos que apelar a otro tipo de fuentes en términos de materia investigativa. Y es una de las grandes carencias, ¿no? Es una gran carencia. Sí, es una gran carencia, definitivo. Creo que uno de los archivos donde mejor se ha preservado ese tipo de información ha sido el de CERTV, donde hay material valioso de unos 20, 25 años atrás. Pero ¿qué ocurre desde la década de los 60? Que fue cuando interrumpió la televisión en Panamá. ¿Qué tanto se puede considerar ese material? Todo perdido prácticamente. Prácticamente. ¿No? La radio tampoco ha guardado mayor registro. No ha guardado mayor registro. Y es interesante en el hecho de la radio, porque las radios en Panamá, por lo menos en materia sonora, tenían la posibilidad de hacer grabaciones en vivo. Radios Programas Continentales RPC produjo un montón de placas de material con orquestas locales y orquestas internacionales. Y hoy eso sería un material de primera. Vemos en muchos países del mundo que, por ejemplo, los medios públicos o cadenas justamente utilizan esas grabaciones y hasta las comercializan. Grabaciones de... Eso acá no existe. No, realmente es muy poco lo que se ha dado en términos de comercialización de lo que pudo ser producto en vivo. Hay algunas cosas que se encuentran en el catálogo de Disco Tamayo, pero si analizáramos, por un ejemplo, la cantidad de bailes de conjuntos con acordeón, ¿tú te imaginas qué sería preservar todo ese material? Por ejemplo, las presentaciones en su periodo apoteósico de Teresín Jaén en la década de los 70. ¿Te imaginas lo que sería eso en términos de acervo? O el taquillero, o preservar todo lo que produjo Dorindo Cárdenas en términos de presentaciones en vivo. Entonces, si te das cuenta, lo que hay es poco en términos de preservación. Y ahí hay que cambiar la mirada institucional, pero también la mirada de la gente. A eso voy. Porque hay una combinación de factores. A eso voy. Si la gente no siente que eso es importante, entonces, ¿cómo puede haber la presión pública de pedirle al Estado que eso es necesario guardarlo? A eso voy. Justo te acabas de entrar en el punto que quería mencionar. ¿Cómo le hago entender a la gente que eso es importante? ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo el individuo que todos los días tiene que ver cómo resuelve su día a día? No estoy hablando de la gente de un poder adquisitivo. ¿Cómo la persona, la clase obrera, por decir algo, cómo esa clase obrera entiende que eso es importante? Mira, habría que invertir un poco la fórmula de cómo llegarle a la gente. Si estos procesos no se hacen a partir de una revalorización de lo que es el país, es muy difícil que la gente pueda identificarse con ese tipo de patrimonio que es de la memoria panameña. Habría que hacer campañas de forma sistemática, habría que reeducar a la gente en muchos aspectos para que entienda la importancia de lo que es este valor. Y sobre todo, que la gente entienda que este es un país grande, que no es un país pequeño. ¿Te sientes solo en esta misión que tú llevas? No, yo nunca me he sentido solo porque siempre hay algún espaldarazo de alguien que te apoya frente a la recuperación de estos procesos. Y creo que de alguna otra manera el trabajo que se ha hecho no solamente en términos local, sino también de proyección internacional a través de las distintas conferencias que he dado en diferentes países, pues de alguna otra manera ha contribuido a darle otro tipo de mirada a lo que ha sido el Panamá cultural. Pero esto debería ser un proceso de país, no puede ser un proceso de individuo o de individuos. Un país funciona de forma colectiva, no de forma individual.
Son 18 años y me has dicho que sí has visto cambios. ¿Cómo visualizas el futuro en este tema? En el tema de la memoria de la nación, en el tema del coleccionismo, en el tema de la preservación. ¿Cómo ves el futuro? Yo pienso, José María, que lo importante es que ya hay un trabajo hecho, que ha sido preservar la memoria, y este trabajo debe mantenerse de forma sistemática para cuando uno falte, que esté el relevo, que continúe con esa labor. Yo creo que Panamá en algún momento tendrá que abocarse a ver otros elementos de lo que es el país y reconocer que la cultura es un arma a la que hay que apostar. ¿Por qué? Porque nos representa. Mario, tú dices que hay una generación que se está interesando por coleccionar, que está interesándose por investigar. ¿Sientes que eso es parte o en gran parte se debe al trabajo que tú has venido haciendo? No te puedo asegurar de forma categórica que eso sea así, porque yo simplemente hago lo que me corresponde. Lo que sí te podría señalar es que hay gente joven que me consulta y eso te llena de enorme satisfacción. Hay gente joven que va a las conferencias que yo doy anualmente en la Feria del Libro. Hay gente joven que se abocó al Panamá Jazz, a la conferencia sobre el bolero. Hay gente joven que se aboca a hacer las consultas en material que se encuentra en las plataformas. Y eso de alguna otra manera, pues, es un sentido de satisfacción. Reitero que no puedo decir de forma categórica que yo sea una influencia bien marcada, pero por lo menos hay gente joven que me consulta de vez en cuando. Para ir terminando, porque ya el tiempo se nos pasó, una gran verdad desconocida de la música panameña. Una gran verdad de la música panameña que es desconocida. Sí, que la gente no conoce. La gente no sabe la grandeza de lo que ha sido el Panamá musical. La gente piensa que Panamá, en términos de música, se reduce probablemente al periodo de los combos nacionales. Y otra cosa que la gente desconoce de la música panameña es que es un país de grandes voces. Esa es una marca identitaria de la música panameña. Otra marca identitaria de la música panameña es el haber tenido grandes arreglistas y grandes compositores. Si bien, por no ser Panamá un país de una densidad alta de población, no podemos señalar los ejemplos de otros contextos, pero tú sabes que es que Rafael Hernández, el jibarito, le manda una carta en la década de los años 60 a Ricardo Fábrega, manifestándole que él reconoce ese trabajo, esa labor que hizo Fábrega y que lo admira por las canciones que ha producido Ricardo Fábrega, cuando Rafael Hernández es uno de las mecas de las mecas. Tú sabes lo que significa el reconocimiento musical que tiene Rubén Blades, no solamente en América, y es panameño, o el reconocimiento que tiene en otros contextos Alcide Briceño, o la gran voz de Silvia de Gras, o lo que hizo musicalmente Camilo Rodríguez en Cuba, o lo que hizo Tony Moro por la cultura musical del cha-cha-cha. Entonces Panamá, reitero, grandeza musical, grandes voces, grandes arreglistas, grandes compositores, y esta historia es desconocida. Y los puedes ver en todos los géneros musicales. Ahí está Louis Russell para el mundo del jazz. Está Sonny White para el mundo del jazz. Sonny White hace el arreglo del Stranger Fruit de Billie Holiday, que canta Billie Holiday en el año 39. Panameño, bautizado en la iglesia de San Miguel. Tony Moro, la grandeza en el mundo del cha-cha-cha, alguien que es de Santana. Armando Boza, santanero, haciendo carrera histórica en escenario de Sudamérica. Marco Giclen, que probablemente incorpora la utilización del corno en la música popular colombiana. Y podría seguir mencionándote cantidad de ejemplos de gente que ha hecho grande la música. Puede ser que en términos locales, a mí en lo personal, existan grabaciones que no me agraden el sonido. Pero eso no significa que lo que se está ejecutando no sea bueno.
Mario, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo no, Chema? Gracias por haber estado en Gracias. Influyentes. Y gracias a usted que nos acompañó en una edición más de Influyentes, acá desde la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero en el Parque Omar. Nos despedimos a nombre de todo el equipo de producción de SER TV. Será hasta una próxima ocasión.